La Universidad de Navojoa, como institución de la Iglesia Adventista, existe para transformar la vida de los estudiantes, haciéndolos discípulos para el reino de Dios, mediante la verdad, el servicio y el liderazgo, ser reconocida por su influencia de valores cristianos, excelencia académica, alto sentido de servicio y vidas que trascienden para la eternidad. Amor, Compromiso, integridad, responsabilidad servicio y salud. La vida universitaria es una gran aventura. Date la oportunidad de evaluar quién eres y hacia dónde vas. Vive una nueva realidad enfocada en el servicio a los demás, la calidad institucional y académica, donde cada profesor y personal del campus están para ayudarte a descubrir a Dios, el mundo que te rodea y la misión de tu vida. Ven y descubre una nueva realidad en la Universidad de Montemorelos. Universidad de Montemorelos, una nueva realidad. Buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos a este nuevo programa de Escuela Sabática. Hoy damos inicio a un nuevo trimestre. Pidámosle a nuestro Dios que nos dé la sabiduría y el entendimiento para poder estudiar estas hermosas lecciones. Reciban todos ustedes un fuerte abrazo. La lectura bíblica para esta mañana se encuentra en 1 de Timoteo 2, 3 y 4 y dice así: Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Con estas hermosas palabras, inclinemos nuestro rostro para orar. Querido Jesús, en esta mañana te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos concediste un sábado más venir a este programa, Señor, para estudiar tu palabra. Te pedimos por todos los que están viendo ahorita este hermoso programa, Señor, que tú los bendigas a todas sus familias, a todos nuestros hermanos de todas las iglesias. Pedimos muy en especial, Señor, por todas esas personas que están enfermas, que tú las ayudes, Señor, y que tú les des la esperanza de que pronto ellos van a sanar. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Feliz sábado, hermanos. Vamos a entonar el himno 608. Redimida juventud, siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Dios nos guía de la mano, nos ampara su poder, es su brazo poderoso y nos quiere defender. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Si en la lucha desmayamos, unos y a la maldad,
hacia la eternidad. Con sus fuerzas llevaremos muy gozosos nuestra cruz, victoriosos cantaremos en la gloria de su luz. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Evangelismo. Heme aquí, envíame a mí. Siempre me ha fascinado la teofanía o la visión de Dios que tuvo el profeta Isaías. En el capítulo 6 de su libro, encontramos una de las descripciones más hermosas sobre el trono de Dios y el llamado del joven profeta. En su encuentro con Dios, Isaías ve al Señor y oye su voz. Dos pasos indispensables para todo aquel a quien Dios designa como misionero. Nuestros ojos deben elevarse siempre a las realidades eternas, fuera de los poderes de este mundo hasta completar a Dios en su majestad, y nuestros oídos deben apartarse de los ruidos de este mundo para escuchar su silbido apacible y delicado. Sin embargo, falta una obra más por hacer. Los labios del profeta estaban impuras y no podía proferir palabras de exaltación, como lo hacían fácilmente los serafines cuando decían: Santo, Santo, Santo el Señor Todopoderoso. Entonces Dios envió a uno de los serafines a un carbón encendido del altar, para tocar los labios de Isaías. Los labios son una de las partes más sensibles del cuerpo, así que podríamos decir que aquella fue una experiencia dolorosa para el profeta. Pero Isaías no estaba preparado para proferir las palabras de Dios hasta que su dependencia en el poder humano fuera puesta a un lado. Luego de que el serafín le acercó el carbón a los labios, el profeta no quedó imposibilitado para hablar como podría pensar, sino todo lo contrario. Quedó listo para cumplir la comisión divina. Entonces oyó la voz de Dios preguntando: ¿a quién enviaré y a quién irá por vosotros? ¿No es esta una pregunta interesante? ¿Acaso Dios sabía a quién enviar? Claro que sí. Él lo conoce todo. Pero para salvar nuestra vida, nuestra familia e incluso al mundo, Dios busca personas que estén dispuestas a servirles de corazón. Él no fuerza a nadie, sino que está buscando voluntarios. Así que Isaías respondió: heme aquí, envíame a mí. ¿Qué causó aquella respuesta al profeta? El estar en la presencia de Dios, el reconocer su indignidad y el haber sido perdonado. La experiencia del profeta Isaías nos revela las siguientes verdades. Primero, Dios quiere y puede salvar al mundo. Dios quiere y puede salvar al ser humano. Segundo, solo aquellos que han gustado la salvación pueden ser voceros efectivos del evangelismo. Y en primer lugar, querer ser salvos y no compartir con otros la salvación es egoísmo. Y que Dios nos salve solo para atraer a otros sin pensar en nuestra salvación es ser utilizados. La ecuación correcta es que Dios nos salva y luego pone en nuestro corazón el deseo de acercar a otros a la salvación. ¿Están listos para decidir como Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Este fue el Nuevo Horizonte. Feliz sábado. Para seguir alabando el nombre de nuestro Dios, entonemos el himno 236. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús
Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo, que cante aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. Una escuela para Liberia. Darlington T. creció en una iglesia cristiana en la que su padre era diácono y su madre se dedicaba a orar por los enfermos. Su madre era una mujer muy consagrada, pero su padre no estaba tan comprometido con la iglesia. Él pertenecía a una sociedad secreta y cuando Darlington cumplió 7 años, lo invitó a unirse a ella. «Hijo, tu bisabuelo y otros antepasados tuyos eran miembros de esta sociedad secreta», le dijo. «Tu deber es unirte a ella para que ocupes mi lugar cuando yo muera». Pero Darlington no estaba interesado en unirse a aquella sociedad secreta porque sabía que adoraba a los muertos. Cada cierto tiempo, el padre de Darlington caminaba más de 4 horas desde su pueblo hasta las montañas para orar y ofrecer sacrificios a sus antepasados. Cuando llegaba la época de la siembra, oraba así: «Oh, antepasados, venimos ante ustedes hoy porque vamos a sembrar la tierra y queremos tener una buena cosecha». Cuando la madre de Darlington estaba embarazada, él oraba: «Oh, antepasados, venimos ante ustedes hoy para presentarles a este bebé, de manera que todo salga bien». Si alguien estaba enfermo, oraba: «Oh, antepasados, venimos ante ustedes hoy para que cese esa enfermedad que afecta a nuestro pueblo». Cada vez que el padre de Darlington visitaba a sus antepasados, sacrificaba un pollo y lo acompañaba de arroz blanco, dejando el plato en el suelo antes de regresar a su casa. Cuando volvía a buscar el plato, si la comida ya no estaba, él creía que era porque sus antepasados habían oído sus oraciones. Darlington no tuvo otra alternativa que unirse a la sociedad secreta, ya que no podía decirle que no a su padre, pero su madre se negó rotundamente. Por eso, cuando el padre de Darlington se preparaba para ir a las montañas, él se llevaba al niño a otro lugar. «Quiero que el niño sea cristiano», le decía a su esposo antes de irse. Sin embargo, aunque Darlington asistía a la iglesia todos los domingos, seguía sin entender la Biblia. Un día, cuando ya Darlington era joven, un evangelista de la iglesia adventista fue a su aldea y comenzó a predicar sobre el sábado. Darlington leyó por primera vez la Biblia en los textos que hablaban del sábado y decidió preguntarle al pastor de su iglesia cuál era el verdadero día de reposo, el sábado o el domingo. Su pastor no pudo mostrarle ningún versículo de la Biblia que apoyara el domingo como día de reposo. «Hijo mío, el séptimo día bíblico es el sábado», le dijo el pastor, «pero nosotros adoramos el domingo para honrar la resurrección de Cristo». Darlington quería obedecer la Biblia, así que decidió bautizarse en la iglesia adventista. Su padre no estaba satisfecho con la decisión, porque sabía que significaba que su hijo nunca adoraría a sus antepasados, pero su madre estaba feliz porque sabía que su hijo amaba a Dios. En el corazón de Darlington surgió el anhelo de ser pastor y comenzó a pedirle a Dios que lo ayudara, pues no hay seminario adventista en Liberia, por lo que tendría que viajar a Ghana o Nigeria para poder estudiar teología. Él sabía que sus padres no tenían dinero para ayudarlo a pagar sus estudios, así que comenzó a trabajar arduamente para ahorrar el dinero de la matrícula, pero la guerra civil interrumpió sus esfuerzos. En el año 1990, Darlington ingresó a la política y fue elegido miembro del parlamento de su país. En ese momento pensó: tal vez no puedo ahorrar dinero suficiente para ir a estudiar teología en el extranjero, pero puedo intentar fundar el seminario adventista en Liberia para que otros jóvenes puedan estudiar aquí. Un año después de ser elegido miembro del Parlamento, Darlington propuso un proyecto de ley para crear la Universidad Adventista de África Occidental en Monrovia, la capital de Liberia. Luego de estar 6 años en el Parlamento, renunció a su cargo debido a la fuerte presión que recibía para que aceptara sobornos y se uniera a sociedades secretas. Fue entonces cuando decidió matricularse en la Universidad Adventista como estudiante de teología. Hoy, Darlington es pastor y presidente de la Misión del Sureste de Liberia,
Hoy Darlington es pastor y presidente de la misión del sureste de Liberia, donde irán a parar parte de las ofrendas del 13º sábado de este trimestre, con el propósito de construir una escuela primaria en la ciudad de Buchanan. Estoy muy agradecido al Señor por haberme llamado a trabajar en servicio, preparando las almas para su pronta venida, dice Darlington. Sus generosas ofrendas de este 13º sábado ayudarán a construir una escuela en Buchanan, el lugar donde se encontraba antes una escuela que fue destruida durante la Guerra Civil de Liberia. El gran anhelo de Dios es que todas las personas en todas partes respondan a su amor, acepten su gracia, sean transformadas por su espíritu y sean salvas en su reino. No tiene mayor deseo que nuestra salvación. Su amor no tiene límites, su misericordia no tiene medida, su compasión es eterna, su perdón es inagotable, su poder es infinito. Testificar se trata de Jesús, se trata de lo que ha hecho para salvarnos, de cómo ha cambiado nuestra vida y de las maravillosas verdades de su palabra, que nos dicen quién es Él y la belleza de su carácter. Cuando entendemos quién es Él y hemos experimentado las maravillas de su gracia y el poder de su amor, no podemos estar en silencio. Mientras participamos con Él, entramos en el gozo de ver personas redimidas por su gracia y transformadas por su amor. No te vayas, porque estamos a punto de empezar nuestro estudio de la lección de Escuela Sabática Universitaria. Comenzamos. Qué bueno que sigues con nosotros. Vamos a empezar este estudio de la Biblia, pero antes vamos a pedir la bendición de Dios. Miguel, ¿nos haces el favor de orar? Claro que sí. Inclinemos el rostro. Nuestro Padre Celestial, ahora que vamos a compartir ideas, versículos de la Biblia, comentarios, pedimos que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros, que tú estés presente a medida que estudiamos y que sea todo para tu honra y tu gloria. En tu nombre lo pedimos. Amén. 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 Bueno, chicos, estamos listos para empezar este estudio de la Biblia. Estoy muy emocionada. ¿Cómo se sienten ustedes? No, pues contentísimos. La verdad es una experiencia muy bonita y estar con ustedes para compartir todas estas ideas y versículos es de lo fenomenal. Así es, Misa. Muy feliz porque estamos comenzando un nuevo estudio de la Biblia y estoy con mucha ansiedad de escuchar sus comentarios y sus experiencias, que creo que a todos nos va a servir muchísimo. Así es. Muy emocionada porque vamos a aprender cómo aplicar todas estas lecciones a nuestra vida diaria. Claro que sí. Y bueno, vamos a empezar entonces con este hermoso tema que tiene este estudio de la Biblia, que se titula Hacer amigos para Dios. Qué hermoso, a mí me encanta hacer amigos. Yo sé que ustedes también son personas muy alegres, muy amigables. ¿Qué más bello sería de hacer todos estos conocidos o personas que conocemos amigos para Dios? Y ese es el tema de nuestra lección. Empieza diciendo en la introducción de que cuando un individuo nace, desde el primer momento, Dios pone un pequeño y gran deseo al mismo tiempo, desde lo más profundo de su estructura, en esta persona. Agustín de Hipona dijo: Señor, fuimos hechos para ti y nuestros corazones nunca encontrarán descanso hasta que encuentren descanso en ti. Es por eso que el ser humano continuamente está buscando las respuestas de cómo nos originamos, cómo nacimos, de dónde venimos, y aquí en el estudio de la Biblia es donde encontramos estas respuestas. Con el tema de testificación empezamos nuestro primer tema de este estudio tan especial, que lleva por título ¿Por qué testificar? ¿Qué es para ustedes la palabra testificar? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Compartir. ¿Hablar de Jesús? Compartir, hablar de Jesús. Compartir experiencias, historias. Experiencias, para mí siento que es hasta compartir vida, porque es lo que ya viví, lo que tengo, pero de una forma verbal. Lo que dice en nuestro inicio de la lección es que también es proveer oportunidades para la salvación. Cuando uno testifica, provees una oportunidad, ya sea chiquita o grande, para una persona. En una cita que encontré aquí en la lección, antes de que ustedes empiecen con sus comentarios, leí que quizás nosotros no seamos la única oportunidad de salvación al testificar para una persona, pero sí vamos a ser la de más impacto. Eso me gustó y me llamó la atención.
Y empezando a más profundidad con este estudio, según Santiago, en el capítulo 5 y 19 y 20, bueno, mejor voy a dejar que Misa lo lea. ¿Qué te parece? En Santiago 5, 19 y 20, ¿qué nos enseña el Evangelio de Lucas sobre el propósito de Cristo al venir a la tierra y qué tiene que ver con nuestro estudio? Voy a leer entonces Santiago, capítulo 5, versículos 19 y 20, y dice: Hermanos, si alguno de vosotros se desvía de la verdad y otro le ayuda a volver, sepa que quien convierte a un pecador del error de su camino, lo salvará de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Para mí este es un versículo que tiene un principio muy importante. Nosotros tenemos una función como hijos de Dios. Acá dice bien claro que nosotros tenemos esa función o ese hacer de compartir lo que Dios hizo con nosotros y que a través de nuestras experiencias o historias podamos que otras personas que todavía no conocen el amor de Dios puedan acercarse y también entregar sus vidas a Dios. Así es, y en teoría ¿eso qué es? Testificar. Testificación, y sí, mira, como lo que menciona el profesor, el título de esto es ¿por qué? Exacto. Aquí estamos viendo que el testificar y el cómo hacerlo, cómo lo podemos llegar a hacer, pero el por qué viene explicado en ese versículo, pero también en Romanos 10, 14 dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Por qué vamos a testificar? Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Exactamente. Y dice una parte muy específica, dice Denise, somos nosotros los eslabones de Dios. Somos esa parte que une, ¿verdad?, a que las personas conozcan de un Dios y qué puede hacer en su vida, como lo hizo también en nuestra vida. Y saben que es muy hermoso que esto, lo que es testificar, es lo que más hace feliz a Dios. Porque si te pones a preguntar, bueno, alguien llega y te pregunta, ¿cómo fue tu día? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Alguna vez se han preguntado en preguntarle eso a Dios? De que, ¿cómo estás, Dios? ¿Qué hiciste hoy? ¿Cómo te sentiste? Quizás se sintió un poco triste porque pues, nos vio llorar o ve lo que sucede en el mundo. Pero lo que sí es cierto es que todo el cielo con Dios se regocija cuando se encuentran a los perdidos. Y si, como dice Miguel, Marta, Misa, nosotros damos ese testimonio y compartimos, porque a nosotros es quien nos toca hacerlo y somos el eslabón, Dios y el cielo se regocijan. Imaginen esta escena. Como resultado de un testimonio de un hombre, mujer o niño y niña acepta a Jesús como su salvador personal, ¿qué puede ser más gratificante, más reconfortante que saber que tu testimonio trae alegría al corazón de Dios en un mundo de tristeza? No sé quién quiera leer Sofonías 3:17, que es la respuesta de nuestro Señor cuando aceptamos su gracia salvadora. Dice lo siguiente: Jehová está en medio de ti como poderoso Salvador, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Y me llama mucho la atención de dice, callará de amor y se regocijará. O sea, es una fiesta inmensa, así que ese sentimiento de que tú has vivido en algún momento cuando alguien viene y te da un regalo o te hace una fiesta, que quieres contarlo a todo el mundo, es algo similar lo que nos habla esta escena, ¿no? Como Jesús y el cielo entero se regocija cuando una persona viene y se arrepiente o conoce a Jesús. Sí, y me gustaría conectar de hacer feliz, esa pregunta que hiciste, imagínate, ¿por qué nunca le preguntamos a Jesús cómo te sentirías? Conectándolo con el por qué. Cuando uno tiene una relación con alguien, cuando uno está casado, cuando uno está en un noviazgo, uno se desvive por hacer a la otra persona feliz. Muchas veces nuestra relación con Jesús es al revés. Queremos nosotros ser felices y nunca nos preguntamos, ¿cómo puedo hacerte feliz, Jesús? Aquí nos está diciendo este estudio, ¿cómo podemos alegrar el corazón de Dios? ¿Cómo podemos alegrar su alma compartiendo de Él? Cuando uno ama a alguien, quiere contarle a todos. Esa misma cosa podemos hacer con el amor de Dios y compartirlo a todos a través del testimonio. Así es, Miguel, y justo eso me hace recordar que tú tenías una cita de la cual habla de cómo podemos vencer. Explícanos un poquito, tú tenías una cita muy hermosa de Ellen G. White, de una gran escritora, que hablaba de, bueno, antes de que la encuentres, yo tengo una muy hermosa que dice lo siguiente, y ustedes me dicen qué piensan. Dios podría haber alcanzado su objetivo de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda,
pero para que podamos desarrollar un carácter, o sea, más bien es para nuestro beneficio. Para que podamos desarrollar este carácter como el de Cristo, debemos participar en su obra, como decía Miguel, con el fin de entrar en su gozo, o sea, poder compartir esta empatía con Él. ¿Cuál es el gozo de ver las almas redimidas por su sacrificio? Por eso debemos participar de sus labores en favor de su redención. Se me hizo una cita muy bonita. No, y muy hermosa, y va muy bien relacionada con esta que se encuentra en Fundamentos de la Educación Cristiana, página 230, y dice: los que quieren ser más que vencedores deben salir de su encierro en sí mismos, y lo único que realizará esta gran obra es un interés por la salvación de otros. Mire, conectando todo, vemos el porqué, vemos la relación con Jesús, y una vez que uno tiene esa relación, dice que cuando ese interés nace en nuestros corazones, tenemos que salir de nuestro encierro, tenemos que llegar a ese próximo paso que es el de ir, hey, Dios te ama, hey, Dios siente algo por ti, y te lo explico a través de mi testimonio. ¿Y quién pone ese deseo? Como hablábamos al principio, Dios mismo. Dios mismo pone el deseo en nuestros corazones de ir, y ese gozo que no podemos contener se sobresale. Es el Espíritu Santo obrando en nuestros corazones, porque también leí en este estudio que todos los buenos deseos y las buenas intenciones de poder compartir el Evangelio y el mensaje provienen del Espíritu Santo. Así es. Y algo importante, reforzando, complementando, es que genera esos dos beneficios. Uno, el crecimiento nuestro personal, de que mientras más compartimos a Jesús, más crece nuestra fe, más podemos estar en comunión, ¿verdad?, en comunicación con Dios. Y esa parte de que colaboramos con esa misión tan importante, ¿no? Entonces, qué bello es que el Señor o Jesús, pudiendo hacer el trabajo solo, nos hace participantes, nos permite participar de esa misión tan bonita. Sí, yo siento que es un hermoso privilegio. Así es un privilegio el ser parte de esto. Dice en la escritura y autores que los mismos ángeles quisieran ser parte de esta gran labor que se nos ha sido otorgada, de ir y predicar, de ir y hacerlo, pero testimonio es diferente a predicar. Testimonio, como mencionamos al principio, es algo personal. Claro. Sí. Oye, aparte de predicar, me dijiste testimonio. ¿Alguno de ustedes tendrá un testimonio así súper chiquito de algo que les pasó últimamente, donde ustedes pudieron, no sé, orar con alguien o administrar alguna necesidad que alguien tenía? ¿A alguien se le ocurre? En lo que vamos con una excelente respuesta de un experto, ¿no? Yo creo que podría compartir algo que me pasó en un viaje que hice. Normalmente cuando viajamos, pues nos sentamos al lado de alguien, ¿no? Y normalmente pues no lo conocemos. Y a veces las personas, ya desde que nosotros, los cristianos, ¿no?, los saludamos, les empezamos a platicar, notan en nosotros algo diferente. Y ellos empiezan a indagar y a preguntar: ¿y tú quién eres? ¿Por qué eres diferente? Entonces, eso te da apertura para que tú puedas compartir lo que Dios hizo en tu vida, ¿no?, lo que tú ya conoces de Dios. Así que a veces, muchas veces nosotros pensamos que, pues como decimos, no, ya Dios nos dio este trabajo. Algunos piensan: ay, pero qué pesado que es Dios, ¿por qué no me hace hacer más tareas de las que ya tengo? Pero como decíamos, esto nos ayuda a nuestro crecimiento espiritual y personal. Es un beneficio propio que tenemos nosotros. Así que, si tú no sabes predicar, si tú no sabes salir a tocar una puerta y dar un estudio bíblico, eso no importa. La forma que tú te comportas, la forma que te vistes, ya estás testificando. Así es. Y ahora que estamos viviendo momentos de crisis, pues tenemos que ser un poquito creativos también para buscar esos métodos y formas de llegar a las personas. Gracias, Misa. Y en lo que uno de ustedes me ayuda a buscar la pregunta de nuestro experto que nos va a compartir, quiero leerles que crecemos a medida que compartimos con otros lo que Cristo ha hecho en nuestra propia vida. O sea que entre más compartimos, más crecemos nosotros, porque también es de doble vía, ¿no? Como decías tú, ellos aprenden, pero también nosotros vemos las necesidades y nos ponemos creativos para poder encontrar nuevas formas de ayudar y testificar, claro. Claro que sí, y la pregunta del experto es la siguiente. En 1 de Timoteo 2, 3, capítulo 2, versículos 3 y 4, y 2 de Pedro 3, versículo 9, ¿qué nos dicen estos pasajes sobre el corazón de Dios? ¿Cuál es su prioridad? El corazón de Dios es un corazón de amor, de misericordia. De hecho, si pudiéramos entender en una palabra, la Biblia así lo dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. La Biblia misma es un relato del amor de Dios. Su intervención en la historia es una intervención de amor.
la venida de Cristo a esta tierra es por amor. Así que esa es la definición de Él. Hay dos textos bíblicos que pueden ayudar a ver esto de la prioridad que Dios tiene. Uno de ellos es 1 Timoteo 2, 3 y 4, donde dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dice que Él quiere que todos sean salvos. El segundo texto está en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, donde dice que el Señor no retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que en este juego de versículos encontramos lo que Dios quiere y lo que no quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todos sean salvos. ¿Qué es lo que no quiere? Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El término griego que se utiliza ahí es el término boulomai, que significa la inclinación de la mente, lo que se desea, lo que se quiere. Podríamos decir que Dios es el primer misionero, que Dios es el más grande misionero, y su anhelo, su deseo, su pasión es que todos seamos salvos. Que Dios nos ayude para tener la salvación en Cristo Jesús. Muchas gracias al experto por haber compartido su respuesta y al equipo y a mí nos gustaría continuar con ese pensamiento basado en 1 de Timoteo 2, 3 y 4. Y Misa, ¿te gustaría leerlo un poquito más a detalle para analizar lo que dijo el pastor? Claro que sí. Dice primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, que desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué mensaje, no? Así ¿Qué es. mensaje? O sea, Dios quiere lo mejor para nosotros, desea que nadie se pierda en este mundo, desea que todos estemos juntamente con Él en el cielo. Así que, como comentamos al comienzo, ¿no? Dios tiene un deseo, pero ¿quién cumple ese deseo? ¿O a través de quién? Como decimos al comienzo, motivados por el amor, nosotros, sus hijos, vamos a hacer esa función de testificar lo que Dios hizo con nosotros. Así es, y pues es muy hermoso pensar que no hay nada más importante para Él. Imagínense en alguna persona aquí en la tierra que todo el tiempo, así, las 24 horas del día, todos los minutos, todos los momentos, esté constantemente en preocupación para que seamos salvados. Bueno, ese es Dios. Sí. Así que nuestra meta o nuestro objetivo es poder convertirnos en que constantemente nuestro deseo sea tanto nosotros ser salvos, pero también traer otras personas a los pies de Jesús. Miguel, ¿qué dice Hechos 13:47 y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida actual? Hechos 13:47 es muy interesante porque Pablo aquí está haciendo una aplicación de Isaías del Antiguo Testamento y la está haciendo en el Nuevo Testamento y dice en el versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y así como Pablo está haciendo el énfasis del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, me gustaría que tomáramos este punto de vista y lo pusiéramos del Nuevo Testamento a nuestras vidas en la actualidad. Okay. ¿Cómo podemos ser de testimonio para aquellos? Estamos viviendo en un momento donde estamos en contingencia, estamos con medidas de prevención, medidas de salud, de todo. ¿Cómo podemos llegar hasta lo último de la tierra? Yo siento que ahora más que nunca es posible. Sí, en ese momento las personas están muy susceptibles a escuchar un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, y aunque todo parezca que es gris, todo parezca que no va a haber solución, creo ese momento, ¿no? Que en nuestras vidas lo pudimos experimentar, que había un momento gris, pero Dios hizo algo en nuestras vidas. Entonces es una forma en la cual vamos a testificar que también en ese momento en que ellos sienten que no hay solución, está ahí Dios esperando a que nosotros vayamos a Él, ¿verdad? Aunque la Biblia nos dice, ¿verdad? Que con lazos de amor te atraje hacia mí, nos dice. Entonces el Señor constantemente está buscando pues nuestra salvación, y dice una parte del estudio de la Biblia, ¿verdad? Dios es un apasionado para salvar personas.
Así es, imagínense en esa persona que constantemente quiere nuestro beneficio, me recuerda quizás a nuestros padres continuamente quieren nuestro bien. Y así como dices, Martita, la gente ahorita está muy susceptible a recibir algo, una fuente de esperanza, de amor, y más que ahora es momento para poder compartir la respuesta del por qué testificar, porque quizás cuando pensamos en la palabra testificar creemos que es, como decías, misa, tocar en la puerta o predicar, pero no solamente es eso, como jóvenes adultos podemos hacerlo en nuestro trabajo, en nuestras redes sociales, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de expresarnos, en los gestos de nuestra cara, en nuestro tacto al sonreír, al hablar, y siento que todas esas son muestras de amor, de características que reflejan a nuestro Dios, a nuestro Padre Eterno, lo cual es el motivo principal de la testificación. Terminamos nuestro estudio de la lección hablando de esto, y me gustaría que alguien leyera 2 de Corintios 5, 14 y 15, respondiendo a la pregunta sobre Pablo. Vamos a hablar un poquito de Pablo. ¿Qué motiva a Pablo? ¿Qué motivó a Pablo a pasar por tantas tribulaciones, tantos problemas, que siento que cualquiera que nos esté escuchando se identificaría con Pablo, porque ¿quién no tiene problemas en su diario vivir? Así que, mira, dice lo siguiente: porque el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, ¿cuál fue su motivación? El amor. Así es. Y es algo importante, ¿no? Por amor, lo que platicábamos, hacemos cosas que si no tuviésemos ese amor, no las haríamos, ¿verdad? Como el amor que tienen nuestros padres por nosotros, cuántas cosas no han dejado de hacer para beneficio de ellos, para que nosotros lo tengamos. Entonces, hay un motor llamado amor. Así es. Sí, y justo con esto me gustaría leer un versículo que leyó nuestro experto y conectarlo con esto, que es en 1 de Juan 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios es la fuente de amor. Cuando nosotros estamos conectados a la fuente de amor, lo que vamos a compartir es ¿qué? Amor. Así y lo es. que vamos a expresar, nuestras palabras, lo que van a decir, lo que nuestros ojos van a hacer, el cambio que vamos a hacer en la vida de las personas va a ser causado gracias al amor de Dios. Así es, Miguel, porque no solamente el amor es un sentimiento, es una alegría, es un sentimiento positivo, sino que también es una decisión. Tú decides amar a tus padres, a tu pareja, a la gente que te rodea, porque a veces es difícil, porque quizás testificar en un ambiente laboral donde nadie más es cristiano, adventista como tú, puede ser difícil, pero por amor a nuestro Padre Celestial sabemos que es nuestra responsabilidad, que si somos el único que tiene el mensaje, es nuestra responsabilidad, eslabón, como dices, en un momento actual, compartir ese momento personal que tienes, ya sea en un ambiente grande, con muchas personas, o quizás con una persona en el autobús, como decías tú, Misa. Claro, y volviendo a esta experiencia que les compartí, yo en primer lugar comparto mi vida con una persona, pero quién sabe si después esa persona se transforma, acepta a Dios como su Salvador, y esa persona ahora se transforma en un eslabón, y sigue compartiendo otra persona, y esto se va como que cada vez más agrandando, y esa es una forma, ¿no? A veces nosotros pensamos que no sirve de nada que yo hable, o que le comparte un versículo simplemente, o decirle Dios te bendiga, pero Dios puede hacer grandes cosas. Pensando en esto, se me viene a la mente, ¿no? Una historia que fue real. Después de la Segunda Guerra Mundial, allá en Alemania, pues una iglesia católica se destruyó. Había una estatua. La estatua quedó sin manos. Esa estatua, las personas decidieron no reconstruirla, dejarla así nada más. Y abajo de la estatua pusieron una frase que me gusta muchísimo. Y decía así: Dios no tiene unas manos que no sean las tuyas. Y creo que este es un mensaje muy directo para nosotros, que Dios no puede hacer ese trabajo como decíamos, ¿no? Él podría tal vez mandar a sus ángeles, Él podría hacer cualquier cosa, o que los animales hablen o que las piedras hablen, como lo dice en la Biblia, pero Dios desea que nosotros hagamos ese trabajo, porque esto nos ayuda también a nosotros a acercarnos, a tener una mejor relación, como decía Miguel, como una relación de pareja, de amistad, de amigos.
Y eso es para nuestro bien, nos acercaría más a Dios y eso nos formaría nuestro caminar hacia el cielo. Así es. Y yo siento que ese es un caminar difícil. Es un caminar no sencillo. Vimos en la historia de Pablo, decíamos cómo el amar es una decisión, porque muchas veces cuando amas a alguien y hacen alguna cosa en contra tuya, claro, se vuelve más difícil. Dios no hace nada en contra de nosotros, pero muchas veces decimos, ¿por qué me haces esto, Dios? ¿Por qué dejas que tal situación pase en mi vida? Y esas son las situaciones que hacen que nuestro amor con Dios sea un poco, de nuestra parte, un poco más difícil de tener, pero es una decisión que cuando tenemos esa relación a través de su palabra, cuando tenemos esa relación a través de la oración y cuando nos conectamos con Él de un amor ágape, como el que dice la Biblia, que solamente se puede tener entre Dios y uno, es cuando lo hermoso sucede y cuando uno puede ser de bendición para otros, cuando se ponen las manos de Dios y así como dices, uno se convierte en sus manos para ir y hacer de testimonio y de bendición para otros. Y es que justamente al tener este amor, el amor reemplaza el egoísmo, reemplaza lo malo que puede haber en nosotros. El odio, exactamente, porque al nosotros querer que ese amor o estar inundados de ese amor, vamos a compartirlo con los demás y ese egoísmo de que otros también tengan lo mejor o que conozcan de un Dios que puede darles una mejor vida, una mejor forma de andar por la vida, ¿verdad? Puede suplirse. Y entonces es ahí donde entendemos cómo es que Dios, pues a través de nosotros, ¿verdad? Como eslabones que mencionábamos, podemos ser de ayuda a otras personas. Entonces creo firmemente que el testificar es una responsabilidad que debiésemos tomar cada día. No cada sábado, no cada domingo, no cada semana o cada mes, sino diariamente al vivir con una forma de testificar. Y exactamente todo lo que ustedes han dicho con sus frases matadoras de conclusión es lo que nos motiva a nosotros a continuar con esta hermosa responsabilidad, con este hermoso testimonio de compartir el gozo que Dios pone en nuestros corazones. Es mi oración que todos podamos sentir ese deseo que está innatamente en nuestros corazones, en nuestro ADN, en nuestras neuronas, y que cada día se pueda renovar, como dices, Martita. Quiero terminar con un pequeño párrafo que encontré en nuestro estudio de la Biblia que dice lo siguiente: testificar tiene todo que ver con Dios, es participar en su misión, es compartir su amor con los demás, es revelar en nuestras vidas y palabras su carácter de amor. Cuando testificamos a los demás, entramos en la alegría más grande de la vida y crecemos para ser más como Jesús. Siento que eso es algo que nos llena de alegría, de amor, de gozo, que son 3 fundamentos de nuestra lección en este día. Y quiero agradecerles a ustedes por compartir cada una de sus ideas, sus pensamientos, leer los versículos. Quiero agradecerle a la Iglesia Universitaria de Montemorelos por habernos permitido tener este estudio de la Biblia con las medidas de prevención adecuadas. Y agradecerte a ti también que estuviste con nosotros en sintonía y te esperamos para la próxima. Porque quiero aprender. Porque quiero que mis sueños se vuelvan realidad. Porque quiero descubrir. Porque quiero vivir bien. Porque quiero servir a los demás. Porque estoy más cerca de Dios. Porque queremos triunfar en la vida y más allá. Universidad de Montemorelos,
la experiencia del conocimiento. Este sábado 11 de julio, te invitamos, hermano, a ver el culto de adoración de la Asociación de Chihuahua. Tendrá un énfasis en vida familiar. Visualizar el canal de Hope Channel Interamérica en tu dispositivo móvil es fácil y sencillo. Para descargar la aplicación, ve a la tienda de Apple o Android en tu celular, escribe en el buscador Hope Channel. Una vez instalada, abre la aplicación. Seguidamente selecciona en la esquina superior izquierda la opción Menú. Dirígete a la sección de ajustes, presiona la opción de canal y selecciona Hope Channel Interamérica en español. Finalmente presiona Aceptar. La aplicación te dirigirá automáticamente a tu canal. Disfruta y comparte Hope Channel Interamérica, construyendo puentes, transformando vidas. Hope Channel, transformando vidas.
Este año, la experiencia bíblica de vacaciones será de manera virtual. Hay que inscribirse en el webcast.interamerica.org. Este banner es para anunciarla, que será del 5 al 10 de julio a las 3:30 p.m. horario Chihuahua. Por favor, si tú conoces a algún niño que quiera inscribirse, recuerda webcast.interamerica.org. Inscríbete ya. Muy feliz sábado, mis queridos hermanos. Qué alegría poder alabar juntos a nuestro Dios por medio de este culto virtual. Queremos que todos los que nos ven por este medio sean bienvenidos y que el Señor les llene de bendiciones. Iniciamos en 3, 2. Feliz sábado, mis hermanos. Estoy muy contenta de estar aquí por un sábado más por esta plataforma digital que nos ha permitido. Les invito a que inclinemos el rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos un sábado más estar en esta plataforma, porque nos los has permitido. Te pedimos que obres con tu Espíritu Santo en el expositor de tu palabra y en cada hermano aquí presente por esta plataforma. En el nombre de Jesús, amén. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Ahora vamos a entonar el himno número 8, Suenen dulces himnos. Suenen dulces himnos gratos al Señor y óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, glorias y cantemos a una voz. El cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Montes y collados fluyen leche y miel, y abundancia esparsan y solaz. Gócense los pueblos, voces de Israel, que a la tierra viene ya la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios, glorias y cantemos a una voz. El cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Salte de alegría, lleno el corazón, la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, glorias y cantemos a una voz. El cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Vive en nuestros pechos noble gratitud
Feliz sábado, hermanos. En esta mañana vamos a ver lo que nos tiene Probad y Ved. Probad y ved. Historia de hoy. Ofrendas para Tusgal. Hola amigo, soy el pastor Diogo Santos, misionero de la División Sudamericana aquí en Mongolia, y hoy te voy a contar cómo tus ofrendas no solo llegan donde se necesitan, sino también de su importancia para el avance del reino. Mongolia es conocida por ser la tierra del gran conquistador Gengis Khan, pero también es la tierra del cielo azul, de los famosos caballos mongoles y del desierto de Gobi. Tierra helada, de pueblos nómades y de espíritu libre, que solamente después de la caída del comunismo abrió sus puertas para la llegada de los primeros misioneros. Y no fue fácil. Pregonar para una población de 53% de budistas y 38% de personas que se declaran sin religión es extremadamente desafiante. Y una de las mejores maneras de reflejar a Cristo para esas personas, penetrando prejuicios y barreras culturales, es la educación adventista. Y pensando en eso, en 2009 se fundó la primera escuela adventista en Mongolia, llamada Tusgal, que en mongol significa reflexionar. Es el resultado de mucha oración y del esfuerzo de muchas personas. Gente que dedicó sus talentos para haber realizado el sueño de tener una escuela adventista en Mongolia. Adaptada en un edificio residencial, nuestra escuela era muy estrecha, oscura, con mal olor y no ofrecía seguridad para que los niños estudiaran. En 2018, tras una inspección larga y detallada del gobierno, recibimos un informe nada alentador. Una larga lista de cosas para reparar y un plazo de apenas 6 meses. O en caso contrario, la escuela perdería su licencia de funcionamiento y nos veríamos obligados a cerrar sus puertas. Las exigencias dadas por el gobierno eran tantas que prácticamente tendríamos que derrumbar la escuela y construir otra nueva. ¿Pero con qué dinero? No teníamos condiciones para hacer eso. Y fue entonces que vimos la mano poderosa del Señor guiando todas las cosas. En realidad, Dios ya había resuelto el problema un año antes, como ocurrió con el profeta Daniel, que cuando se arrodilló para orar, un ángel ya había salido del cielo con la respuesta. El Señor también ya había respondido a nuestra oración. La escuela adventista Tusgal ya había sido incluida en el plan adventista para las ofrendas del 13º sábado. Dios, en su omnisciencia, ya había provisto medios un año antes para solucionar ese problema. La escuela fue remodelada en tiempo récord. En 2 meses surgió una escuela prácticamente nueva. Y todo eso gracias a la fidelidad y desprendimiento de personas como usted. Yo soy testigo de que sus ofrendas no solo llegan a su destino, sino que hacen mucha diferencia. Lo que ocurrió con la escuela adventista en Mongolia es apenas un capítulo de una linda historia de cooperación entre personas que nunca se vieron, pero que están ligadas por el mayor héroe que existe, que es el amor. Es el amor de Cristo que motiva a misioneros a ir. Es el amor de Cristo que motiva a misioneros a donar sus recursos. Usted es parte del avance del Evangelio aquí en Mongolia. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Probad y ved. Invitamos al encargado de recoger los diezmos y ofrendas que se ponga de pie para elevar una oración a nuestro Dios. Bendito Padre de amor y misericordia, en esta mañana, Señor, agradecidos con usted porque nada nos ha faltado, Señor. Usted ha proveído para cada una de las necesidades de nuestros hogares. Señor, queremos que usted bendiga estos diezmos y estas ofrendas que serán depositados, Señor, en cada uno de los hogares de las reuniones que estamos llevando a cabo. Le ruego, Señor, que usted bendiga lo que también queda en los bolsillos de cada uno de los hermanos,
que sea de mucho provecho para todo lo que se necesite en la familia. En Jesús se lo pedimos. Amén. Vamos a entonar el himno 522. Suenen las palabras del buen Salvador, oh traedme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo, dueño y creador, dadle lo mejor primero. Oh traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda, muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Hola, buenos días. Feliz sábado para todos, en especial para los niños. Hoy les traigo esta historia. Se llama La hermana de Moisés. Se llama María. María, la hermana mayor de Moisés, siempre ayudó en el liderazgo a Moisés. Un día, María comenzó a sentir envidia de Moisés y comenzó a hablar mal de la esposa de Moisés. Habló mal del color de la piel de Séfora. En realidad, María estaba haciendo bullying y su propio hermano y su esposa, Séfora. Esta actitud de María no fue muy agradable para Moisés y tampoco para Dios. Así que María quedó leprosa y en esos momentos Moisés podría haber dicho, viste, bien hecho por haber hablado mal de mi esposa y Dios ahora te castigó, pero no fue lo que Moisés quiso. Así que Moisés perdonó a María y Dios también aceptó su arrepentimiento y la sanó. Así es que María jamás volvió a hablar mal de Moisés ni de Séfora, ni hizo ningún bullying. Te recomiendo, amiguito, si estás en esta situación, cuéntaselo a tu papá, a tu mamá o al que tú tengas más confianza. Hermanos, vamos a tener un himno especial, es el número 28, Tu pueblo jubiloso. Pueblo jubiloso.
buenos días, hermanos. Feliz y bendecido sábado. En esta ocasión tenemos a un invitado especial. Nos acompaña el pastor Iván Orozco, departamental de jóvenes de la Asociación de Chihuahua. En esta mañana, él estará compartiendo con nosotros la palabra de Dios. Mis hermanos del distrito Parral, es para mí un gusto poderles saludar en esta mañana. Les saluda su amigo y hermano en Cristo, el pastor Iván Orozco, director de Ministerios Juveniles. Quiero agradecer de manera especial la invitación del pastor Rogelio Facio para que a través de estos medios podamos llegar hasta sus hogares, hermanos, ahí a los grupos. Y qué privilegio tenemos esta mañana de seguir adorando juntos, ¿sí? Así que yo les quiero invitar para que juntos hagamos una oración por el estudio de la palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora invocamos tu nombre. Señor, nos disponemos a abrir tu santo libro y queremos que también nuestra mente y nuestro corazón se abra al entendimiento. Y que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe, Dios, y que nos muestre a Jesús, quien es nuestra esperanza, nuestra salvación. Que el mensaje de esta mañana, Señor, pueda llenar necesidades, satisfacer, oh Dios, los corazones sedientos de tu palabra y que tu nombre sea exaltado. Así que todo esto lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Saben, hermanos, que cuando usted va a la gran ciudad de Montemorelos, no es una gran ciudad, es un pueblo, ahí hay un lugar que es emblemático y me refiero al Monte Morelos, de ahí el nombre Montemorelos. Y hay una singularidad de ese lugar. Ahí hay una enorme cruz que se puede ver a la distancia. Y déjenme decirles que delante de la cruz, no sé quién lo hizo, pusieron una gran estatua del señor Morelos. No sé si fue una rivalidad entre el gobierno, la iglesia, no sé. Pero a pesar de que está ese personaje, la cruz sigue sobresaliendo y cuando usted va subiendo el monte, lo único que mira es la cruz. No es hasta que sube que distingue que delante de la cruz está la estatua de este personaje. ¿Y por qué les digo esto, hermanos? Porque el día de hoy vamos a hablar de la cruz, del mensaje de la cruz. De hecho, yo he titulado al sermón de esta mañana, Mi cruz y su cruz, haciéndonos referencia a la cruz de Cristo Jesús. Hermanos, ¿qué viene a su mente cuando usted escucha la palabra cruz? Tal vez para usted la cruz representa alguna denominación, alguna iglesia, porque es cierto que la iglesia común, la iglesia más común de nuestros días, ha tomado la cruz como el símbolo que le representa. Y esto ha llevado a que muchos hermanos de la iglesia inclusive se escandalizan cuando ven el símbolo en algún lugar, en algún edificio, porque han llegado a relacionar tanto la cruz con esta entidad religiosa que se han olvidado de que la cruz, mis hermanos, tiene un mensaje teológico muy importante para nosotros. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del significado. Quiero que vean esta imagen. Esta imagen, hermanos, es una imagen donde aparece la primer referencia que se hace a una cruz y fue encontrada cerca de las catacumbas en la ciudad de Roma. Ahí usted puede ver que hay una cruz y hay un altar. Este lugar era un lugar de oración donde los cristianos de esa época oraban al Señor. Ya desde entonces, para los cristianos fieles, la cruz tenía un significado muy especial. Recuerde usted, hermano, que la cruz en los tiempos de Jesús no era como hoy en día un símbolo de religión, era un símbolo de tortura. Ahora, es por eso que el apóstol Pablo constantemente está hablando de la cruz. Y hay dos textos que yo les quiero mencionar. La primera cita que yo quiero que consideremos juntos se encuentra en la carta a los Gálatas, el capítulo 6, versículo 14. ¿Qué es lo que pensaba el apóstol Pablo acerca de la cruz? Lo que para él representaba el mensaje de la cruz. Ahí leemos juntos. Él escribe a los Gálatas: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué les parece, mis hermanos? Para el apóstol Pablo, la cruz
representaba un motivo de gloria, diríamos hoy en día un motivo de orgullo. Él se sentía orgulloso de hablar de la cruz por lo que allí había acontecido, por supuesto. Otra cita donde el apóstol Pablo habla de la cruz se encuentra en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18. Él escribe lo siguiente: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, dice él, es poder de Dios. La cruz, además de ser un motivo de orgullo, de gloria, dice el apóstol Pablo, para él era un mensaje de poder, de poder. Así que, aunque para el mundo judío la cruz era un mensaje de escándalo, porque cómo creer en un Salvador que viene y muere en un instrumento diseñado para la muerte de los peores criminales. Por eso no era un mensaje popular en los tiempos de Pablo. Pero para él era un motivo de gloria, pero también un mensaje lleno de poder. Ahora yo quiero que vayamos juntos, mis hermanos, a el Evangelio según San Juan, al capítulo 19. Y vamos a concentrar parte de nuestro estudio ahí en este texto, San Juan capítulo 19, y vamos a ir, mis hermanos, al versículo número 17. Y quiero que leamos juntos ahí lo que dice el Evangelio según San Juan. Está hablando de Cristo, después de que fue condenado por el Sanedrín, sucede esto. Dice la Biblia, y él, hablando de Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado la Calavera y en hebreo Gólgota. Aquí hay una expresión a la cual yo quiero que nosotros hagamos un análisis, que reflexionemos un poco en ella. San Juan dice que Jesús salió cargando su cruz. Pero si nosotros somos un poco estrictos, hermanos, históricamente hablando, llegaremos a la conclusión de que esa cruz que Jesús cargó no era de él. Como lo dice el pastor Bullón, realmente la cruz que ese día cargó Jesús tenía las medidas para otro, porque esa cruz fue hecha para el criminal Barrabás. Pero es interesante que Juan en este momento dice que esa cruz es de Jesús. Él cargó su cruz, aunque históricamente no era de él. ¿Por qué dice esto Juan? Porque recuerden que de los 4 evangelios, el evangelio más teológico, más profundo es el evangelio de Juan. Él quiere que nosotros reflexionemos en que Jesús toma algo que no le pertenecía, algo que no le correspondía cargar y por voluntad propia lo hace. Esa cruz representaba el sacrificio, la muerte, nuestra culpa, y Jesús la hace suya. Ahora, hay por lo menos 2 significados teológicos de esa cruz que Jesús cargó ese día, dirigiéndose al Gólgota. Vamos a ir al primer significado, vamos a ir a Colosenses, a la carta a los Colosenses, y vamos a leer ahí en el capítulo 1 de la carta a los Colosenses, el versículo número 20. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Fíjense cuál es el primer significado teológico de la cruz que ese día Jesús cargó por nosotros. La cruz que hizo suya. Dice Colosenses 1:20. Por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Nuevamente el apóstol Pablo señala esa cruz que Jesús cargó como su cruz. El primer significado teológico que el apóstol Pablo le da a la cruz que Jesús cargó por nosotros, mis hermanos, es un significado de reconciliación entre la tierra y el cielo. Cuando el hombre cae en rebelión, mis hermanos, en ese momento se da una ruptura entre la relación cielo y tierra. Pero lo que hace Jesús mediante su sacrificio en la cruz es restablecer la armonía. Es decir, Él nos conecta con el cielo. Hay una reconciliación, podemos decirlo, vertical entre la tierra y el cielo. Pero no solamente eso,
quiero que vayamos también a la carta a los Efesios. Y ahí en la carta a los Efesios nosotros vamos a encontrar en el capítulo número 2, los versículos del 3 en adelante, otro significado que tiene que ver con la reconciliación. Ahí la palabra de Dios nos habla también de que nuestro Señor Jesucristo, mediante su sacrificio en la cruz, efectúa otro tipo de reconciliación. Quiero que lean conmigo, por favor. Versículo 13 del capítulo 2 de Efesios. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación. Y vamos a ir al versículo 16. ¿Cómo derribó Jesús esa pared de división entre judíos y gentiles? Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Quiere decir, mi hermano, que el mensaje de la cruz, el significado de la cruz que ese día Jesús cargó, es un mensaje de reconciliación, en primer lugar, del cielo con la tierra, pero también entre los hombres. Desde los tiempos de Jesús, recordemos que había enemistad entre el pueblo judío y los gentiles, pero Jesús, mediante su sacrificio en la cruz, Él derribó ese muro de enemistad. Y ahora ya no hay separación, dice el apóstol Pablo. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay hombre, ya no hay mujer. Todos somos uno en Cristo Jesús. En definitiva, mi hermano, el mensaje de la cruz es un mensaje de reconciliación. Lo que el Señor estaba haciendo ese día al morir y cargar esa cruz era reconciliarnos consigo mismo. Pero el tema de esta mañana yo lo titulé Su cruz y mi cruz. Porque yo quiero que vayamos juntos ahora, después de haber reflexionado en lo que significa el mensaje de la cruz de Cristo, en unas palabras muy interesantes que el Señor Jesús nos dirige esta mañana a todos los que estamos oyendo. Capítulo 16 de Mateo, versículo 24. Jesús va caminando con sus discípulos. De pronto se da una controversia por algo que Él les dice. Y entonces Jesús, de manera repentina, se voltea a ese grupo de discípulos que le seguían y les dice lo siguiente. Mateo 16, 24. Entonces Jesús les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Algunas otras versiones dicen, si alguno quiere ser mi discípulo. Y quiero hacer énfasis en esto, hermanos, porque aquí nosotros vamos a ver una prueba de discipulado. Es decir, todo aquel que pretenda ser un fiel seguidor de Jesús tiene que cargar una cruz. Por lo menos es lo que el Señor Jesús nos está diciendo. Cargue su cruz. Note que no está hablando de la cruz que Él cargó. Porque esa cruz, que ya vimos su significado, el único que la podía cargar era Él. En todo el universo. Pero ahora el Señor Jesús dice que para poder ser su discípulo, yo tengo que cargar mi cruz. La palabra es, si ya vimos lo que significa, la pregunta es, si ya vimos lo que significa la cruz de Cristo, ¿qué significa esta cruz? Que ahora usted y yo tenemos que cargar. El significado de nuestra cruz, ¿cuál es? ¿De qué está hablando Jesús aquí? Bueno, nosotros tenemos que considerar un poco el contexto de este pasaje. Mira, para mucha gente, la cruz se refiere, hablando de nuestra cruz, un sufrimiento que hay que cargar. Y te cuento así rápidamente una experiencia. Mira, cuando yo hacía mis prácticas como estudiante de teología, allá en Sonora, en Obregón, Sonora, me tocó dar una campaña en una pequeña iglesia en una comunidad llamada Bacu, ahí cerquita de Obregón, una media hora de Obregón, Sonora. Y yo recuerdo que en la iglesia donde me tocó predicar estaba empezando una campaña esa noche
Y enfrente de mí estaba sentada la esposa del primer anciano y al lado estaba su hijo. El primer anciano, hermano ya mayor de edad, estaba por allá atrás haciendo algunas... Me salí. Vamos a empezar. El primer anciano, ya, ahí con las manos así. 1, 2. El primer anciano estaba realizando algunas actividades por allá afuera. El punto es que no estaba ahí con su esposa y su hijo. Cuando yo empecé a predicar, el jovencito se puso de pie, un niño como de 12 años. Y la madre lo quiso agarrar del brazo y el niño no se dejó, se le soltó y se fue. Ante la mirada de todos los que estaban ahí, que eran como unas 25 o 30 personas, era una iglesia pequeña. Bueno, yo seguí predicando y de pronto vi que toda la iglesia estaba mirando hacia atrás de donde yo estaba, que estaba la pila bautismal, estaba abierta, no tenía cortinas y estaba el niño ahí con un gato. Y el gato no se le dejaba, así que el niño estaba ahí peleando con el gato y de pronto se le fue y el niño se brincó la pila, se salió y la madre de este lado queriéndolo agarrar. Y esta escena se repitió por lo menos 4 veces. 4 veces el jovencito se metió a la pila bautismal. Ya después me enteré que él tenía un problema con el no poder estar quieto, ¿no? Bueno, me tocó platicar con esta hermana. Recuerden, él era el hijo del anciano. Y había mucha crítica. Y en esta plática que yo tuve con la hermana, ella me dijo algo que se me quedó aquí. Me dijo, pastor, no, yo todavía no era pastor, ¿verdad? Pero así nos dicen cuando es estudiante uno. Yo creo que refiriéndose al niño y a lo que pasaba con este niño con su conducta, es la cruz que Cristo me ha pedido que cargue. Porque para mucha gente, hermanos, la cruz es un sufrimiento, porque rápidamente lo relacionamos con lo que Cristo tiene que pasar. Pero realmente el Señor nos está diciendo aquí que si yo quiero ser su discípulo, yo tengo que sufrir. O sea, realmente es el significado último de estas palabras de Jesús. Miren, yo creo que no, y se lo voy a decir porque, miren, tenemos que analizar el contexto. Resulta que Jesús va rumbo a Jerusalén, está acercándose a su sacrificio y entonces Él les dice a sus discípulos, yo voy a llegar a Jerusalén y va a pasar esto. Me van a maltratar, me van a tomar y me van a matar. Y entonces aquel discípulo que constantemente levantaba la mano cuando todos callaban, me refiero a Pedro, le dice a Jesús, Señor, lo toma aparte, dice la Biblia. ¿Por qué no mejor vamos a otro lado? O sea, si ya sabes que te va a pasar eso en Jerusalén, mejor vamos a otro lado. Entonces Jesús lo mira y le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No ves las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Obviamente Jesús en esta reprensión estaba haciendo referencia al espíritu que en ese momento estaba tomando a Pedro, que con buenas intenciones estaba motivando o estaba tratando de seducir a Cristo para hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Después de este incidente es en el momento cuando Jesús dice estas palabras. Si alguien quiere ser verdaderamente mi discípulo, tiene que tomar su cruz, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Hermanos, tomar la cruz de Jesús, en definitiva, tiene que ver con una entrega total a Él. Con una vida de total dependencia y una vida que vive para agradarle a Él totalmente. Mis hermanos, tomar nuestra cruz significa una entrega total y vivir para agradar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay un libro, ahora que están de moda los retos de los libros en Facebook, usted ha visto, ¿no? Que la gente se reta y que lee este libro, yo he leído este. Hay un libro que yo les recomiendo que se llama La Guía del Fariseo, del pastor Goldstein. Él muchos años fue director de la escuela sabática. Y en este libro el pastor concluye que la mayor tentación a la cual Cristo tuvo que hacer frente fue la tentación de hacer su propia voluntad y no la voluntad del que le envió, en este caso el Padre. Y él constantemente lo dice, Jesús, yo he venido para hacer la voluntad del que me envió. Y constantemente el enemigo trató de que Jesús hiciera su propia voluntad, cumpliera sus propios deseos, desde convertir las piedras en pan, hasta negarse a tomar esa copa del sacrificio ahí en el Getsemaní.
Esa fue la gran tentación, dice este pastor, fue la madre de todas las tentaciones que Jesús tuvo que enfrentar. Y es la más grande tentación que usted y yo vamos a enfrentar en nuestra vida. Desde que usted se levanta en la mañana, empieza la lucha. ¿Oro o no oro? ¿Hago la voluntad de Dios al leer su palabra o no la hago? ¿Me voy al trabajo así o no? ¿Veo esto o no lo veo? ¿Escucho esta música o no la escucho? Y empieza una guerra, hermanos, entre hacer la voluntad del Señor, entregarnos por completo a Él o no hacerlo, o hacerlo a medias. Es por eso que cuando Jesús está diciendo, mira, tú tienes que tomar tu cruz, Él se refiere a que yo tengo que entregarme por completo a Él, para poder vencer al final, así como Él venció. Pero esto tiene 3 implicaciones. Una entrega total tiene 3 implicaciones y la vamos a ver. La primera implicación, mi hermano, de una entrega total es asumir las responsabilidades del discipulado. ¿Qué significa esto? Que aunque la cruz que Cristo nos pide que carguemos no es necesariamente un sufrimiento, sí significa que a veces por ser fiel al Señor, por hacer su voluntad a diario, vamos a tener que sufrir. Va a haber consecuencias. ¿A cuántos de ustedes a lo mejor no les ha sucedido que algún familiar en el momento que usted se hizo adventista, a lo mejor le dejó de hablar porque cambió de religión? O algún joven, alguna señorita quizás perdió el derecho a algún examen por ser fiel a Dios en su día santo. O a lo mejor en el trabajo burlas, discriminación por la religión que profesas, amigos que te dan la espalda, oportunidades que a lo mejor parece que se van por tus creencias. Es decir, hermanos, el asumir las responsabilidades del discipulado va a conllevar muchas veces a sufrir. Y eso la Biblia lo dice muchas veces. El que quiera ser fiel va a sufrir persecución. Una entrega total, mis hermanos, implica entonces asumir las responsabilidades y a veces esa responsabilidad tiene que ver con algún sufrimiento, alguna carencia, algún sacrificio. Pero ¿qué otra implicación tiene, mis hermanos, la entrega total, el cargar la cruz? Que yo tengo que aprender a ser un colaborador con Cristo Jesús. Yo no puedo conformarme, hermano, con quedarme en la iglesia sentado, con hacer lo mínimo. Yo tengo que ser un colaborador activo con Cristo en la ganancia de almas. Esta no es tarea del pastor, esta es tarea de cada hijo de Dios, de todos aquellos que desean ser fieles discípulos de Jesús. Porque recuerda, hermano, que en el cielo no habrá hijos de Dios sin coronas y no habrá coronas sin estrellas, y tú sabes lo que eso implica. Tan ciertamente como hay un lugar para ti en el cielo, que el Señor tiene destinado para ti, hay un lugar en esta tierra para servir al Señor, ganando a otros para Él. Yo he conocido muchos miembros de iglesia que lamentablemente dicen, no, es que a mí no se me da eso de ganar a otros para Jesús, yo prefiero pagar para que otro lo haga. Déjame decirte que no funciona así. Todos podemos desempeñar una parte activa en la obra de llevar a otros a Jesús. Así que recuerda, cargar la cruz es una entrega total que implica sufrir por el Señor, pero también ser un colaborador con Él. Todos tenemos que colaborar con la misión de preparar a otros para su segunda venida. Si nosotros no estamos dispuestos, mis hermanos, no estamos cumpliendo esta prueba del discipulado. Y por último, la última implicación que tiene la entrega total, el cargar nuestra cruz, tiene que ver con experimentar en nuestra vida, mis hermanos, una transformación diaria, constante y continua. Que a veces, aunque no percibimos, se tiene que dar en nuestra vida. Porque yo estoy cargando la cruz, yo me estoy entregando por completo a Él. Y yo quiero ponerte un ejemplo, y quizás es el ejemplo más claro que vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras. Ese día, mientras los soldados maltrataban a Jesús, la Biblia habla de que un hombre llamado Simón de Cirene, y esto se encuentra en San Marcos capítulo 15, versículos 20 y 21, pasaba por ahí. La sierva de Dios nos da más luz. Ella dice que este hombre sabía de Jesús, había escuchado de Él, pero no sabía lo que esa mañana estaba sucediendo en Jerusalén. Así que cuando Él se acerca a la turba,
y ve al maestro en esa condición, dice que se llenó de tal compasión que los soldados detectaron en el rostro de este hombre, cosa que no estaba pasando en ninguna de las personas que estaban ahí, esa compasión. Y entonces le pidieron que cargara la cruz de Jesús. Hermanos, qué privilegio de ese hombre el haber ayudado a nuestro Maestro, a nuestro Señor, nuestro Salvador, a llevar la cruz. Quizás Simón es el único hombre de la tierra que podrá decir, allá en la patria celestial, yo cargué mi cruz, pero también cargué la cruz de Jesús. Y sabes, la Biblia dice, cuando Marcos cita este caso, Marcos habla de sus dos hijos, que en ese momento, cuando Marcos escribe su relato del Evangelio, los dos hijos de Simón de Cirene eran líderes de la iglesia. Quiere decir que ese día la vida de Simón de Cirene fue impactada de tal manera, hermanos, que él llegó a ser un líder de la iglesia y sus hijos lo fueron con él. Porque el cargar la cruz, mis hermanos, transforma. Yo te quiero preguntar en esta hora, yo no sé cuántos años tienes en la iglesia, pero ¿percibes en tu vida un cambio? De ser a lo mejor ese hombre gruñón de la casa, de ser a lo mejor ese joven, esa señorita que le gustan las fiestas, que le gustan los bailes, de ser a lo mejor esa persona que le gusta escuchar música secular, de ser a lo mejor esa persona no tan comprometida con las cosas de Dios, hacerlo, a conservar ya una mente más pura en lo que ves, en lo que escuchas. Ha habido un cambio en tu vida, ha habido un crecimiento en tu vida. Si es así, yo te felicito y te animo a que sigas cargando la cruz, esa cruz que el Señor ha puesto sobre ti. Es decir, entrega total. Pero si no es así, si percibes que tu vida cristiana en vez de ir en ascenso va en descenso, que ya no eres ese cristiano fiel y comprometido como eras antes, que a lo mejor has empezado a amar las cosas del mundo, yo te invito a que reflexiones en tu vida. Y hagas hoy esta mañana una entrega total al Señor. Y le digas, Señor, yo quiero cargar esa cruz. Yo quiero entregarme por completo a ti. Yo te quiero invitar para que si ese es tu caso, oremos juntos y pidámosle juntos al Señor que Él nos transforme. Vamos a orar, te invito a orar. Señor y Dios, en esta mañana te agradecemos por tu palabra. Agradecemos, oh Dios, porque Jesús cargó esa cruz de reconciliación. Y gracias a ese sacrificio hoy tenemos esperanza, Señor. Y estamos aquí todos los que escuchamos este mensaje bajo una misma bandera, bajo una misma creencia. Pero también, oh Dios, hemos reflexionado en la invitación que Jesús nos hace a cargar nuestra cruz, a hacer un compromiso total y todo lo que esto implica, Señor. Reconocemos que más de uno de los que estamos aquí no hemos vivido esa entrega total. Y quizás nuestra vida, nuestra experiencia ha ido en retroceso, Señor, cuando debería de ir en ascenso, siendo transformados constantemente mediante la contemplación de Jesús. Rogamos tu perdón si hay algún caso en particular de alguien que quizás se sienta hoy más lejos que cuando creyó de ti, Señor. Yo quiero pedirte que tu Santo Espíritu le muestre a Jesús y su gran sacrificio. Y que todos juntos, oh Dios, renovemos nuestro caminar contigo. Así como Simón ese día cargó esa cruz y contempló al gran Salvador crucificado, Señor, y su vida fue transformada. Así mismo pueda suceder en nosotros. Gracias, oh Dios, por tu palabra y síguenos acompañando este día. Lo pedimos todo en Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Hasta luego. Para concluir esta mañana vamos a entonar el himno número 57, Mi Dios me ama. Mi Dios me ama, Él
Cautivo estuve en el pecado, cautivo estuve sin Salvador. Y lo repito, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Envió a Cristo para librarme, envió a Cristo y me libró. Y lo repito, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Me ha invitado por su palabra, me ha invitado con tierno amor. Y lo repito, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Interamérica cree en sus profetas. Es una aplicación para el estudio diario de la Biblia. Es muy fácil de usar. Descarga la aplicación y estudia un capítulo diario de la Biblia con lecturas adicionales de la escritora Elena G. de White que te ayudarán a comprender mejor el mensaje bíblico. Disponible en español, inglés y francés. Interamérica cree en sus profetas. Disponible para Android y iOS.